Que caiga quien tenga que caer. Esas eran las palabras de Mario Escobar, quien, penetrado por la rabia y el dolor ante la indolencia de quienes tienen el poder, veía su realidad. La triste realidad de una sociedad deshumanizada y masacrada por la indiferencia y la ignorancia. Tras una entrevista, luego de reunirse con el TikToker gobernador del estado de Nuevo León, don Mario no sabía qué decir ante el impacto del asqueroso suceso y el saber que jamás podría decirle un te amo a su hija. Simplemente tuvo que amordazar su corazón y su boca para siempre. Esta historia es una de las más aberrantes de la sociedad mexicana que evidencia contundentemente las deficiencias judiciales, de seguridad y sobre todo de la conducta humana. El caso Devani es uno de miles que se presentan año con año en México, donde una mujer que sale de su casa a divertirse al mandado a cualquier cosa que cualquier persona puede hacer o debe hacer sin temor a nada, se convierte en un total infierno. Hoy, la sociedad mexicana está muy indignada, pero se le olvida que esa indignación debería de convertirse en una solución, ya que no es posible que la historia que se ha armado con respecto a su entorno sea normalizada y sea un caso que termine en algo sistemático y sobre todo fugaz. Devani salió de su casa como cualquier joven de 18 años a una fiesta con sus amigas, una tarde-noche para divertirse, pero nunca más volvió. Durante varios días estuvo en el limbo de la desaparición hasta que después de 13 días y de una búsqueda que parecía implacable, pero que terminó siendo más que deficiente por parte de las autoridades hasta llegar al mismo lugar, donde se le vio por última vez y tras escudriñar en un motel, su humanidad errante se encontraba en una de sus cisternas. Los ojos de Devani eran implacables. Al encontrarle, se reflejaba por completo el infierno que ésta vivió en sus últimos días en esta dimensión. Sus ojos eran la calca de su alma en sus últimos minutos y de lo que ella había visto en esa tétrica noche neoleonesa, donde la protección a los vulnerables es casi inexistente. Hoy, el nombre de Devani Escobar, para los que tienen el poder, ha pasado a ser solo una más de esa estadística tan nefasta que oprime a quienes buscan vivir su vida sin preocupaciones. Esos números tan fríos y aberrantes que desgraciadamente seguirán en crecimiento. Pero, como en todo caso detestable, siempre nacen diferentes preguntas. ¿Qué fue lo que pasó con esta chica de 18 años? ¿Por qué su caso es uno de los más inéditos en México? ¿Cuáles son las respuestas que se tienen? ¿Por qué el misterio ha arropado toda esta órbita? ¿Qué garantía dan las autoridades en este momento para personas como Devani? ¿Algún día parará todo este infierno? Prepárate, porque hoy, con el corazón en la mano, nos adentraremos a un socavón lleno de oscuridad que pareciera no tener fin, donde estarán los demonios más abominables con los que convivimos día con día y que lo peor, no sabemos quiénes son o cuáles son sus verdaderas intenciones. Es por eso que hoy te presento Ruta a las Penumbras, el infierno que vivió Devani Escobar. Si quieres más historias como esta, dale like y suscríbete al canal. Te divertirás, te lo aseguro. Como cualquier joven de 18 años que empieza a tener más libertad en esta vida, Devani era una chica de casa, que vivía de cierta manera armónica con sus padres y que en la lógica de muchos tenía una larga vida por delante. El viernes 8 de abril era una fecha especial para ella, pues se había pactado acudir a una fiesta. Quizá esto pareciera muy trivial, ya que muchos se preguntarán, bueno, cualquier joven de 18 años con vida social seguro espera con ansia a que llegue el viernes para irse de farra. ¿Acaso no es algo normal? Bueno, es correcto. El problema es que todo empieza en torno a esa fiesta, la cual es un completo misterio, ya que de esa supuesta reunión nada se sabe. Ni los dueños de la casa en la colonia Nueva Castilla, ni tampoco de los asistentes, tampoco se sabe a ciencia cierta quiénes trataron de ayudar a la supuesta cólera que tenía Devani en ese lugar, pues antes de pasar por este punto, se supo por parte de algunas declaraciones de las amigas de Devani que ésta se puso en un estado impertinente dentro de la fiesta. Dentro de todo este ambiente, desde el inicio, nada ha sido claro, y todo es un entretejido de misterio, terror y suposiciones.
pues versiones extraoficiales apuntan que todo el hermetismo con respecto a la fiesta a la que acudió Devani se debía a que estaba ligada a los amantes de la caspita del diablo, cosa que quizá no suene descabellada, pero que al menos por ahora no tiene sustento contundente. Sin embargo, para muchos no es descartable del todo y luego veremos por qué. La fiesta se había realizado en una quinta llamada Venecia, muy cerca de la PGR, y dentro de ella, según algunas personas que estuvieron allí, hubo un personaje que salió a asegurar que sí hubo fiesta. Una usuaria de Instagram, esta afirmó que la fiesta sí existió y que tanto Devani y sus amigas acudieron. Sin embargo, nunca mencionó quiénes fueron los asistentes ni tampoco quiénes la organizaron. Solo dijo que ella sí se ofreció para llevarla a su casa, pero que sus amigas se opusieron porque supuestamente tenían a un chofer de confianza de una plataforma de taxis que se encargaría de llevarle a su casa en tiempos clandestinos. Lo cual sucedió para que después el terror se desatara de manera misteriosa. No obstante, aquí surgen muchas preguntas básicas que a la fecha no se han podido responder. Si hubo fiesta, ¿quién la organizó? ¿Por qué solo hay un testimonio de esa fiesta? ¿Por qué la quinta mandó un comunicado que dice que el lugar no tuvo fiestas ese 8 de abril? De hecho, la imagen que usted ve en pantalla corresponde a la administración de la Unidad Quinta Venecia, la cual mandó el siguiente comunicado que dice que desde el jueves 7 de abril hasta el domingo 10 de abril no hubo ninguna pachanga. Incluso acusan a los medios de comunicación de mentir y de no aportar pruebas de que esos días haya habido algún evento o convivio dentro del lugar. Los testimonios de una y otra parte no cuadran, no hay claridad. Mientras tanto, en esa noche, la oscuridad era perpetua. En una zona en calma donde supuestamente Devani se puso mal, agresiva, supuestamente. Conforme a las declaraciones de algunos personajes de esta historia, pues según las amigas, Devani terminó quedándose en el lugar. De alguna forma, por algún problema entre ellas, las chicas conocidas se habían ido de la fiesta dejándola allí, pero con la condición de que la enviarían a una persona de confianza para que la recogiera y la llevase a su hogar. Aquí es donde surgen más interrogantes. ¿Por qué Devani se tuvo que esperar a que las amigas le mandaran un taxi? Pero primero, ¿por qué las amigas la dejaron sola a su suerte en una fiesta de la que se conoce muy poco o tal vez nada? Quizá la raíz de esta historia y las respuestas a todo este misterio se encuentren justamente en el inicio de esta historia tan tétrica e indignante. Sin embargo, otra variable a esta ecuación, la cual se ha vuelto compleja, las amigas habían justificado el dejarle allí porque habían tenido diferencias en la fiesta, en la cual solo se manejó que había en su interior estudiantes de Derecho de su universidad, los cuales solo son un supuesto hasta ahora. Devani al final tuvo que esperar a su taxi de confianza, el cual luego sería parte de toda esta oscuridad y que a la fecha sigue siendo una pieza fundamental por una foto inédita que logró mandar, la cual se hizo viral, y la última que se le vio en este mundo a la joven, que pronto se perdería en esa terrible oscuridad. Era ya la madrugada del 9 de abril, exactamente a las 5 a.m. Según los testimonios y la ruta que se ha seguido hasta ahora, el taxi de confianza habría pasado por ella, pero que en el transcurso del viaje de la calle que va hacia la autopista Monterrey-Nuevo Laredo hubo un supuesto conflicto dentro del taxi. El chofer de la unidad solo había recorrido 300 metros y justo en ese lugar dejó a Devani debido a que en el transcurso el taxista habría empezado a hacer de las suyas con la chica indefensa, por lo que ella no pudo aguantar y ahí se desató uno de los detonantes para que la historia siguiera un curso totalmente terrorífico. En medio de la nada y enfrente a una empresa dedicada a los transportes llamada Alcosa, Devani se quedó. Ahí la depositó el chofer, quien solo agarró y tomó la foto que usted ve en pantalla, de espaldas con cubrebocas, significado de que estuvo en un lugar cerrado, en este caso el taxi. Pues aquí hay dos supuestos. Uno, que hubo un conflicto ya que según el padre de la chica aseguró que el chofer quiso hacer de las suyas y que esto originó que Devani se bajara de la unidad. Luego hay una toma de las cámaras de seguridad que indican que luego de que le tomaran la foto y que ésta quedara a la orilla de carretera, ésta corrió al otro lado a las puertas de la empresa de transportes de carga supuestamente a pedir ayuda.
Si bien no hay tomas claras de esa parte de la historia, fuentes afirman que las cámaras de seguridad muestran a la chica que entró justamente a esa empresa. No se sabe si a pedir ayuda por lo ocurrido y en el medio de la soledad del lugar, o porque quizá conocía a alguien de allí. Ahí es donde empezaría la ruta de las penumbras para ella, quien después no se supo absolutamente nada. La oscuridad arropaba a Devani, quien había encontrado un infierno luego de una supuesta fiesta, a la cual acudió. Aquí es donde inician más interrogantes. ¿Qué se sabe de la empresa Alcosa? ¿Quién le abrió el portón a Devani? ¿Qué dicen los videos? Bien, pues aquí hay más piezas de este rompecabezas, pues al ver los videos de las cámaras de seguridad, Mario Escobar se dio cuenta que estaban cortados. Supuestamente había 12 minutos de corte en uno de los videos claves del caso. Eso hizo que la desconfianza hacia esta empresa se hiciera evidente, y también en las autoridades. La empresa dio algunos comunicados. En uno de ellos se muestran los puntos los cuales ellos hacen efectivos, en que le entregaron todos los videos tal cual se grabaron la madrugada de los hechos. Incluso dieron apertura a sus instalaciones para que se hiciera la investigación correspondiente. A eso también condicionaron que todos los peritajes y demás se llevaran a cabo con los padres de Devani presentes. Sin embargo, tras la revisión de los videos, hubo ciertas anomalías las cuales hacen dudar mucho de los hechos ocurridos en las instalaciones de esa empresa, dichas por el señor Escobar. Devani había desaparecido a la velocidad de un suspiro. Una vez más, nadie sabía absolutamente nada de una persona que estaba en la inmediación de la soledad y de la noche, a merced de quien sea, de alguna mente retorcida que pudiera buscar confianza y de su humanidad. Lo que parecía evidente sucedió sola, en la noche, y sin alguien que la ayudara a caminar por un lugar solitario y tétrico. El alma de Devani se desvaneció en algún lugar. Al siguiente día no se sabía absolutamente nada de ella. Las supuestas amigas estaban conmocionadas y la última evidencia de su ser era una foto en medio de la carretera del taxista que quiso de la confianza y que había mandado al círculo de WhatsApp para justificar que no le había llevado a su destino, dando a entender que ella no se quiso ir y decidió bajarse de la unidad bajo su propio riesgo. Las fuerzas oscuras hicieron fiesta y persiguieron el alma de esta chica que no sabía qué hacer. Estaba sola, desesperada, espantada, y su último recurso fue tocar a las puertas de un lugar en solitario, sin saber que el infierno en su vida apenas se estaba desatando. Los ojos de Devani y un golpe en la cabeza, luego de aparecer 13 días después, serían el reflejo de su terrible realidad. Una que se replica cada día en México, una calamidad para muchas que parece nunca acabará. Luego de ese 9 de abril, el tic-tac del reloj de la casa de los Escobar empezaba a ser una tortura, como si cientos de esquirlas de vidrio empezaran a clavarse en sus manos, en su piel. Una impotencia evidente de no poder hacer nada y, sobre todo, la tortura de que los suyos jamás podrán volver. El navegar en la incertidumbre de no saber qué fue lo que pasó, ni tampoco recibir algún mensaje, alguna respuesta, era la peor de las circunstancias. ¿Cómo es el dolor de un padre al no saber qué fue lo que pasó con sus hijos y que estos se hayan esfumado sin decirle adiós? Creo que es algo indescriptible, es algo que jamás se le debe decir a nadie y que las circunstancias de la vida nos llevan a tomar terribles decisiones de las cuales muchas veces suelen ser irreversibles. Para un padre desesperado, la tortura psicológica y el cansancio de la búsqueda empezaba a ser parte de un infierno interminable. Sin duda, es el castigo más doloroso que pueda perseguir a una persona por el resto de sus días. A Devani se le había tragado la tierra y nadie sabía el cómo, el por qué, el dónde. Nadie podía dar respuestas. Y en su soledad, el señor Escobar, junto con su esposa, se encomendaron a las autoridades. Erróneamente confiaron en su capacidad de búsqueda y les dieron el beneficio de la duda en un lugar donde es más repetitiva la mala noticia de quienes se esfuman de la nada, pero terminan en la otra dimensión de manera artera y descomunal. Los días pasaron y la búsqueda se tornaba tediosa. No había respuestas, pero sí un sinfín de preguntas las cuales solo eran ignoradas. El rompecabezas del caso estaba perdido, no había pies ni cabeza. Según el gobernador del estado, Samuel García, se escudaba en cada rueda de prensa de no saber del caso con exactitud.
Esas palabras de quienes estaban depositadas las confianzas iban siendo dardos en el corazón de los padres que sentían lo que era ser ignorados y ser tratados con cierta indolencia. Cada vez más, las investigaciones iban siendo incoherentes y sin sustento. A pesar de eso, en toda la zona del lugar de los hechos se formaron redadas para la búsqueda. Uno de los lugares que más visitaron fue un motel de mala muerte que está a la orilla de carretera. El lugar está cercado por una barda amarilla. De hecho, es un lugar con cámaras de seguridad que graban en tiempo real, pero que no guardan las imágenes. Aquí es donde no cuadran las cosas, pero a la redonda del lugar, la búsqueda se hizo más exhaustiva, tanto así que los elementos pasaron hasta 4 veces al motel Nueva Castilla, que de manera misteriosa y rara, acto que muchos usuarios tomaron como burla, fue que horas antes de que el caso se esclareciera por el paradero de Devani, subieron a su cuenta un video de TikTok, con fondo de una canción peculiar que para muchos fue mofa y algo mórbida, titulada Para poder llegar a ti, de Ramón Ayala, que tiene frases que dicen textual: para poder llegar a ti es todo tan difícil. Me dicen siempre que no estás. Así sonaban con singularidad las frases de la canción que hacen alusión al caso de Devani. Ante todo, durante 13 días, el caso se volvió tendencia nacional, ante la indignación de una sociedad que tampoco ha entendido que entre más se normalice la violencia, más casos así empezarán a aparecer, y mientras la indiferencia de esta, sobre todo la basura que circunda al gremio, sea constante, nada podrá cambiar. Si bien la incompetencia de quienes alardean de dar seguridad es y seguirá siendo clave a nivel Estado, también es preciso entender que en este tipo de casos la complicidad de todos los involucrados, desde la supuesta fiesta, las amigas, el taxista, la empresa de camiones y el motel, en todos los casos en lo absoluto hay anomalías y muchas interrogantes que aún no se han podido esclarecer, dejando un misterio creado para callar bocas. Sin embargo, luego de una búsqueda que para muchos fue ineficiente, sucedió lo que en un principio se creía: que al final el estado físico de la chica saldría a la luz, quien había vivido sus últimos minutos en este mundo. Ahí, en una cisterna abandonada, el amor de una familia terminaba por enterrarse para siempre. El dolor de los padres era inevitable, pero sobre todo habían descansado de esa agonía de caminar vendados de los ojos en búsqueda de una mínima esperanza en una jungla salvaje de asfalto que jamás les dio una respuesta lógica a todo este Hades que habían recorrido durante 13 días. Durante los 4 recorridos al motel, los que estaban encargados de buscar nunca llegaron a esa cisterna. Jamás llegó ese olor de la carne proliferada por gusanos y bacterias. Jamás hubo indicios de que algo estuviera allí. Mientras tanto, las excusas desde la silla estatal se justificaba con un recorte de los especialistas. Prometía falacias ante la muchedumbre enardecida que clamaba justicia hacia las suyas que estaban en algún lugar de este universo sin poder descansar. Incluso hubo hasta quienes intentaron hacer investigación y lo documentaron con videos. Personajes como el youtuber Mafian TV, quien tuvo que irse de México por dar a entender que todo esto había sido montado y sembrado por el poder local, que no había pies ni cabeza, y quien había hecho críticas sobre el caso ante la amenaza, decidió irse. Lo triste de todo esto es que aún no hay respuestas, pero sí muchas teorías que apuntan a la protección de alguien poderoso, de algo que parece tener una dirección, pero que se ha dinamitado el camino para llegar a una verdad. Porque lejos de toda una polémica y de quien haya sido el responsable, lo importante es cómo fueron construyéndose los hechos hasta hacerlos más que misteriosos y hasta cínicos. De una forma donde solo hay una verdad incuestionable. Y lo peor, que una vez más se sigue demostrando que nadie tiene la seguridad de vivir una vida en este lugar. La indignación de todo este caso solo es una muestra de cómo hay personas en nuestra sociedad que acechan al más mínimo detalle, que esperan que llegue el momento para atacar a quienes están en la indefensión, porque muchas personas como Devani han caminado por este trayecto lleno de impunidad y corrupción, han sido víctimas del conformismo y de la ineptitud, de la indiferencia de quienes gobiernan y han pasado a ser parte de una estadística sangrienta que pareciera no tener un final. Devani era una chica muy lista, de 18 años y era hija única.
Era estudiante de Derecho y quería especializarse en criminología. Apenas empezaba a tocar ese mundo de la juventud con cierta libertad. Su padre describió a su niña como una persona cariñosa, divertida, sentimental y que durante la pandemia estuvo encerrada, pues se había tomado muy en serio la cuestión de salud. De hecho, aquí podría estar uno de los detonantes para entender por qué acudió a aquella fiesta. Según los comentarios de su padre, durante la pandemia ella estaba recluida, y ahí es donde viene la parte de un razonamiento médico, y es que muchas personas que estaban acostumbradas a salir o a ser socialmente activas tras llegar el confinamiento por el tema del COVID, ella resintió mucho ese cambio en su vida, que ahora que podía tener más libertad, nunca pensó en que esta salida a la diversión no tenía boleto de regreso a casa. Lo que muy pocos saben es cómo fue que Devani salió de su casa, y la forma es la que transpira un triste sentimiento en el común denominador de los chicos cuando salen de casa a alguna fiesta o a alguna reunión con amigos. El padre de la joven dijo textual lo siguiente: esa fotografía que aparece ahí en la carretera es la de mi hija. Es la última fotografía que yo tengo de ella. Ella se despide de nosotros tranquilamente, o sea, papá, mamá, ahorita vengo. Entonces vienen las amigas, se va con las amigas y ya a las 8 de la mañana me reportan que no ha llegado. Los padres, ese día, como cualquiera que sabe de los peligros que hay en la oscuridad de las calles, sintieron que no debía salir, que ese día debía quedarse en casa por todo el grotesco ambiente circundante que hay en Monterrey y en su área metropolitana con respecto a las chicas que nunca más regresaron a su hogar. Su esposa y él le dijeron antes de que ella saliera que no fuera. Algo presentían, incluso hasta le rogaron que esa noche no fuera, pero ella hizo caso omiso. Deseaba poder desestresarse y tomar una pequeña bocanada de aire. Nada pudieron hacer los padres, quienes estuvieron siempre al pendiente hasta que perdieron contacto con ella para siempre. Otra de las interrogantes sobre esto es lo siguiente: ¿por qué Devani no le dijo a su padre que fuera por ella? Habiendo tanta comunicación, ¿por qué no envió un mensaje? ¿Por qué confiar más en las amigas? Es algo que hasta la fecha no se ha respondido. El círculo de la muerte obedece a esas decisiones que a veces son muy triviales, como el no medir los peligros que hay allá afuera, más en estos momentos donde la seguridad en ciertas partes del país es inexistente. Problema que no es de hoy ni de ayer, es de mucho tiempo atrás, pues se dejó de invertir en la seguridad y todo se vició. El círculo de la muerte también obedece a una decisión en caliente, y aunque uno no es adivino, las circunstancias de peligro se elevan cuando se camina en medio de la soledad y de las penumbras de la noche, como en este caso. Quizá haber sido más prudente a la hora de diseñar una salida de este calibre y de haberse organizado con su familia no hubiera tenido un impacto fortísimo en su vida. Pero, ¿quién puede organizar la logística de una salida común y corriente con amigos? Muy pocos. En este espacio podríamos dar teorías sobre el caso, pero no sería prudente imaginar qué y qué pudo haber pasado por ahora. Círculo que cerraremos con datos duros tal vez en una segunda entrega. Por ahora nos quedaremos con muchas interrogantes en el aire. Eso sí, pues parece que el caso sigue muy empantanado, y no dudamos que esta supuesta verdad que hoy se maneja sea hecha añicos al paso del tiempo. Una verdad donde mucha gente con poder parece estar involucrada desde las altas esferas, donde hay muchos cabos sueltos como si se hubiesen dejado a propósito. En la noche más oscura de la familia Escobar, que hoy llora eternamente el adiós de su única hija, y quienes claman justicia sedientos de respuestas. Al igual que cientos de familias que siguen en el dolor y el clamor de encontrar claridad en sus almas. Pero dime, ¿crees en las versiones del caso Devani? ¿Piensas que detrás de esto hay algo más que oscuro? ¿Cómo plantearías la historia real de Devani? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal ni de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.